La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Vamos a empezar con Romanos, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es importante ver el contexto en el cual está escrita esta palabra. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los romanos, que es como si le escribiese a la iglesia de las Acacias, y les dice: tú piensas que puedes escapar del juicio de Dios sabiendo que haces exactamente lo mismo a lo cual tú juzgas. Si viésemos ahorita cómo estaba conformada la iglesia de Roma, había judíos que habían creído en el Señor y había griegos que habían creído en el Señor y romanos que habían creído en el Señor. Los judíos, por supuesto, seguían planteando que eran el pueblo escogido del Señor. Y seguían muchos casados con la circuncisión y casados con los dogmas. Se seguían creyendo superiores a los gentiles. Y digamos que podían ver a la gente por encima del hombro. También tenemos a los griegos, que los griegos eran moralistas, eran gente muy ética. Y de alguna manera también sentían que estaban por encima de los demás. A veces nosotros somos cristianos. Una vez una persona me dijo por allí que los cristianos, los evangélicos, éramos tan prepotentes que creíamos que éramos los únicos cristianos. Eso un día me lo dijo una persona, porque a veces nuestra actitud es de prepotencia. Y esta iglesia en este momento estaba siendo prepotente y juzgaba a los demás. Y Pablo le dice: ¿tú crees que puedes escapar sabiendo que haces lo mismo? Escapar es una costumbre natural, es una respuesta ante algo que nos está amenazando. Fíjense que si viésemos en la palabra, la primera persona que huyó fue Adán. Dice la palabra que Dios fue a buscarlo y estaba escondido. ¿Por qué estás escondido? Es que comimos. Ah, comiste. ¿Tú creías que yo no me iba a dar cuenta? Parece que el Señor le hubiese dicho esto. Ellos fueron a esconderse. Otra persona inmediatamente en Génesis que se esconde es Caín. El Señor le dice: ¿y tu hermano? Y Caín habrá dicho: nada, me la comí. Voy a responderle: ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? Se estaba escondiendo de la consecuencia de lo que había hecho, que era matar a Abel. Por naturaleza nosotros tendemos a escondernos. Jonás se metió en un barco. Él quería huir, él no quería que el Señor lo alcanzara, porque él quería escapar. ¿Y qué dice la palabra en el Salmo 139:7? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Cómo vamos a escapar del juicio del Señor si el Señor está en todos lados? Donde ustedes respiren, por más que se escondan, allí estará el Señor con ustedes. Y el Señor les pregunta y me pregunta: ¿tú juzgas y crees que podrás escapar haciendo lo mismo? Pero el Señor, Él es amor. Y esa presencia de Él no es una presencia que te está persiguiendo. Es una presencia que vamos a ver qué es lo que busca cuando vayamos a Romanos 2:4. Dice la palabra: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si ustedes, al igual que yo, alguna vez en su vida han hecho algo que está en contra de los preceptos del Señor, llega un momento en que le llega a la mente ese pensamiento: wow, Señor, ¿será que tengo que hacer esto? ¿Será que debo hacer esto? Y pareciera que la actitud de nosotros es: no, mejor no pienso en eso. Porque si me pongo a pensar en el Señor, no lo voy a hacer. Porque cuando ahondamos en la benignidad del Señor y en su longanimidad, longanimidad se traduciría en este momento como un ánimo largo, porque es una palabra latina la que estamos viendo aquí. Un ánimo largo es una gran misericordia, es una gran paciencia hacia nosotros. Si nosotros pensáramos la gran paciencia que tiene el Señor hacia nosotros, dejaríamos de hacer lo que al Señor no le agrada. Por eso es que dice: tú menosprecias las riquezas
de la benignidad, la bondad del Señor. Con qué paciencia se está tratando y la longanimidad con la cual Él está pendiente de ti. Claro, quieres ignorarlo, porque si te concentras en el Señor, sabrás que su bondad está allí para rodearte. Y al estar rodeado de la bondad del Señor, nosotros necesariamente buscaremos hacer su voluntad. Pero a veces no queremos hacer la voluntad del Señor. Yo quiero seguir teniendo mi amante. Yo quiero seguir quedándome con esa comisión. Yo quiero seguir viendo lo que no debo ver por internet. Yo quiero seguir robando. Yo quiero seguir pecando. Pero si pensamos en el Señor, eso va a sacudir nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:45, que para ser hechos hijos de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios, debemos comportarnos como se comporta el Señor. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ojalá nosotros fuésemos así. Pero no queremos ser así, porque queremos rechazar la benignidad y la bondad del Señor. Sería buenísimo que el que me hiciese mal, yo lo bendijera, y el que me hiciese bien también, porque de esa manera seríamos lo más equitativos, porque el Señor es equitativo, porque su bondad se muestra para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por el bueno y murió por el malo. Aunque dice la palabra del Señor, no hay bueno ni aun uno. Entonces murió por todos nosotros, que por naturaleza somos malos. Por naturaleza nos alejamos de la palabra del Señor y de lo que Él quiere. Pero el Señor nos llama por medio de su bondad infinita, que Él hace que llueva sobre los buenos y llueva sobre los malos, llueva sobre los justos y llueva sobre los injustos, porque para Él el único propósito de su vida, de su pensamiento, es que todos lleguen al conocimiento de un varón perfecto que es en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. El amor del Señor nos hace que nos volvamos a Él. El amor de una madre hace que al final todo hijo se vuelva a ella, porque el Señor ha derramado ese tipo de amor en las madres. ¿Cuánto más no sería el amor del Señor derramado en nuestros corazones? Y ese amor es el que te está buscando a ti y me está buscando a mí. Pero nosotros, por la forma en que nos comportamos, la forma en que actuamos y la forma en que dejamos de actuar, llegamos a vivir y a obtener lo que tenemos en Romanos 2:5. Dice así: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ustedes dirán, ya va. Me estás hablando de la bondad de Dios, me estás hablando que el Señor es bueno, que el Señor murió por mí, que vino a buscar mi corazón. Y ahora me dices que va a haber un día del juicio. Hermano, va a haber un día del juicio. Dice la palabra del Señor que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo y seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero nuestro corazón a veces es muy duro. La palabra en griego para duro aquí es obstinado o es encallecer. Es como si tú tuvieses un callo. ¿Alguna vez ha tenido un callo que es una cosa dura que le sale donde uno pisa? Así muchos tenemos el corazón. Y lo que estamos haciendo con nuestra vida al alejarnos de los preceptos del Señor es acumular ira. La palabra ira también se puede traducir como culpabilidad. Entonces yo acumulo culpa y culpa y culpa. Yo siempre digo que esto es como un camión de basura, que tú vas rodando con tu camión de basura y empiezas a tirarle y empiezas a tirarle. Entonces muchos de nosotros estamos llenando el camión con basura y después vamos como a 1 kilómetro por hora cuando pudiésemos ir más rápido, porque vivimos acumulando la culpa que nos pesa por encima. Pero tenemos un Dios de lo alto
que Él dice que Él va a tomar esa culpa y que Él va a olvidar esa culpa si tú entregas tu corazón al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Pero dice la palabra también en Romanos 2:6 que Él va a pagar, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense que hemos hablado de un Dios de amor, del cual nosotros tendemos a escapar, porque no queremos estar frente a su bondad, porque su bondad nos llevará al arrepentimiento. Y si no tenemos ese arrepentimiento, estaremos acumulando ira para el día de la ira, y estaremos acumulando castigo para el día del juicio, donde el Señor pagará. Dice la palabra en Job 34:11, pueden buscarlo. Él pagará a cada uno según su obra. Es decir, no es una noticia nueva que el Señor va a juzgar a cada quien dependiendo de lo que haya hecho en vida. También dice la palabra en Eclesiastés 12:14. Eclesiastés 12:14. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces tenemos un Dios que, como está presente en todo, ha visto todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo, sea para alabar al Señor o sea para no glorificar al Señor. Y la palabra es clara. Dice que Dios traerá toda esa obra a juicio. Y cada uno de nosotros tendremos que dar una explicación al Señor de por qué hicimos o dejamos de hacer. Los veo calladitos. Todos, hermanos, somos pecadores. Es importante que sepamos que nadie, con corbata, sin corbata, con paltó, sin paltó, con falda, sin falda, con pierna peluda, sin pierna peluda, todos somos pecadores. Y tendremos que dar en algún momento razón de qué fue lo que hicimos en vida. El Señor pagará a cada quien conforme a lo que hizo. Porque, como les había comentado, habrá un día de juicio. En Romanos 2:16 vemos que en ese día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que aquello que hiciste muy escondido y que solamente lo sabes tú, hay un problema, también lo sabe el Señor. Y darás cuenta de qué fue lo que hiciste con tu vida. Hermanos, aquí es cuando uno puede decir no hay justo ni aun uno. Definitivamente todos, y en la fila iría yo primero, estamos perdidos. Todos estamos perdidos. Porque la palabra del Señor dice que la norma del Señor es ser perfectos. Alguien puede levantar la mano y decir yo soy perfecto desde el día que nací. ¿Alguno de los que está aquí puede levantar la mano y decir soy perfecto desde el día que nací? Hemos incumplido la norma de Dios. Y si incumplimos la norma de Dios, no tenemos cómo justificarnos, porque el Señor nos ha pedido que seamos perfectos y no lo hemos podido ser. Y el Señor traerá todos los secretos de los hombres delante de Él en aquel día de juicio. Dice la palabra en Lucas 8:17, dijo el Señor, nada oculto hay que no ha de ser manifestado. Si no queremos creerle a lo que escribió Job, si no queremos creerle a lo que escribió Pablo, escuchemos lo que dice el Señor. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Entonces estamos en una encrucijada. Todos estamos en una encrucijada.
No hay forma que podamos encontrar la salida, porque todos nos descarriamos a una, porque todos somos pecadores, porque ninguno de nosotros es perfecto. Es allí donde hace falta que aparezca la mano poderosa del Señor y nos salve, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por ese nombre que nos limpia, por ese nombre que nos lava y por ese nombre que nos rescata del juicio venidero? Aleluya. Ahora fíjense, los que han creído en el Señor, los que hemos creído en el Señor como único y necesario Salvador, los que hemos pensado y hemos reconocido a Jesús en nuestro corazón, el Señor nos promete varias cosas. Y tenemos que apropiarnos de esas cosas, porque como leímos ahorita en Romanos, ¿va a haber un juicio venidero? Sí, va a haber. Pero cuando se presente en el juicio venidero Pedro, Juan, Jacinto, que ha creído en el Señor y tenga un expediente de este tamaño, el Señor va a honrar su palabra de Miqueas 7:19. En Miqueas 7:19 dice que echaré en lo profundo del mar vuestros pecados. El Señor va a tomar esa acta que está en contra tuya y va a decir: tetelestai, consumado es. Ya esta persona no debe nada, porque nosotros tendremos que dar cuenta, pero el Señor en su misericordia ya ha perdonado nuestros pecados si tú le has recibido en tu corazón. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103:12: cuán lejos está el occidente del oriente, hizo alejar nuestras rebeliones. Cuánto lejos está del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, que el Señor las alejó de nosotros, ya no se acuerda de ellas. Es más, para Él se puede decir que ni siquiera ocurrieron, porque sobre esas rebeliones, sobre esas transgresiones está la sangre de Cristo. Hay una anécdota de un hombre que estaba orando. El hombre estaba orando estaba arrodillado al lado de su cama, clamándole al Señor, y Satanás se le aparece a un lado. Y el Satanás le dice: ¿qué haces allí sentado, José Luis? Por decir un nombre. Y le comenta: tú has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto. Y empezó a decir todo lo que había hecho. El hombre que estaba orando le dice: es cierto, Satanás, puedes escribirla si tú quieres. Y el enemigo empezó a escribirla, cada cosa. Te acostaste con la mujer de tu prójimo, robaste, tomaste las ofrendas. Empezó a anotar todas las cosas que el hombre había hecho. Cuando terminó de anotarlas, le dice: ¿ya las anotaste todas? Satanás le dice: sí. Ahora escríbele al lado de cada uno: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Aleluya. Así el Señor alejará de nosotros el pecado, porque Él lo ha prometido, no porque lo haya dicho yo o lo haya dicho otra persona, sino que el Señor dijo que Él alejaría de nosotros, como el occidente, el oriente, las transgresiones que hayamos hecho. Pero eso ocurre si verdaderamente confesamos y creemos al Señor y nos arrepentimos. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Alguno de ustedes ha limpiado una olla? ¿Ustedes han alguna vez una olla que esté pegada? ¿No? Ustedes se dan cuenta que ustedes le echan jabón y sale sucio. Pero después hay que agarrar el brillo, la esponja de alambre y darle. Y el Señor agarra nuestro corazón endurecido y con la esponja de su espíritu nos está limpiando de toda maldad. Y esa limpieza a veces duele en el corazón, porque nosotros queremos seguir haciendo lo que es en contra del Señor. Pero el Señor dice:
tú confesaste con tu boca que yo soy el Señor y creíste en tu corazón que Jesús fue levantado de entre los muertos y por eso eres salvo, y yo tengo la autoridad y tengo el permiso y tengo el poder de poder limpiarte de toda maldad. Entonces, hermanos, amigos que aquí presentes, hay buenas noticias. Las malas noticias es que no hay justo ni aun uno y que todos estamos perdidos. Pero la buena noticia es que hay un Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que Él ha derramado su sangre sobre ti y que Él está prometiendo que Él te limpiará de toda maldad. Él te limpiará tu corazón y cambiará tu vida si verdaderamente crees en el Señor. Vamos a ver un momentico. Cuando el apóstol Pablo le escribía a los romanos, le estaba escribiendo en griego, pero le estaba hablando a un público que era griego, romano y hebreo. Entonces el término arrepentimiento hay que entenderlo en el conjunto de lo que significa. Para un judío, el arrepentimiento era un acto de cambio de conciencia en su cabeza. Para el judío, la palabra arrepentimiento era un cambio de la forma de pensar. Para el griego, arrepentimiento era un cambio de las cosas que yo hago. El Señor, a través de Pablo, cuando te pide que te arrepientas, Él está hablando en un término que el judío que hablaba griego y vivía en Roma, el griego que hablaba griego y vivía en Roma, y el romano que hablaba latín y vivía en Roma pero entendía griego, escuchaba y decía: arrepentirse es dejar de pensar como pienso y dejar de actuar como actúo. Son dos cosas. Aquí hay una frase que quise escribirla para leérsela. Arrepentimiento no es una emoción que se desvanece, ni tampoco es una vida de completa ausencia de pecado, sino más bien una nueva revelación con el Dios Santo que transforma progresivamente al creyente para que éste viva realmente en santidad. Ese es el arrepentimiento que quiere el Señor. Ese es el arrepentimiento que quiere que nosotros tengamos. Vamos a ver un momento Romanos 2:7. Romanos 2:7. Hablando de cuál será la recompensa de aquellos que verdaderamente han creído en el Señor como su único y necesario Salvador. Dice que habrá un pago para los justos, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Debemos estar claros que no es salvación por obras, porque la palabra es tajante. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que no es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, nosotros no nos salvamos por obras, pero las obras son consecuencias de ser salvo. Usted no puede ser cristiano y andar robando. Usted no puede ser cristiano y andar haciendo lo que no debe hacer una persona cuyo nombre representa el nombre del Señor. Cristiano significa pequeños cristos. Nosotros podemos pararnos frente a un espejo y decir: verdaderamente hoy soy un pequeño Cristo. ¿O qué soy? ¿O sigo siendo un gran José Luis, un pequeño José Luis, un pequeño Alberto? ¿Realmente somos cristianos? Porque nuestras obras son reflejo de lo que tenemos por dentro. Y el Señor pagará con vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vamos a ver en 1 Corintios 15:43. La palabra dice que se siembra en deshonra porque este cuerpo ha de ser destruido. Este cuerpo que es polvo volverá a ser polvo. Se siembra en deshonra, pero se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitaremos en poder. Dice la palabra del Señor que seremos semejantes a Él porque tendremos un cuerpo glorificado. Y esa es la esperanza del creyente. La esperanza del creyente no se circunscribe solamente a hacer buenas cosas, sino a creer que el Señor cambiará tu vida y te dará vida eterna con Él.
La palabra dice en 2 Corintios 4:17 que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El Señor va a derramar su gloria sobre cada corazón de los que estamos aquí presentes. El Señor va a derramar su presencia sobre los que estamos aquí presentes. Y nos lo está diciendo en Corintios, y nos lo está diciendo en Romanos, y nos está diciendo: tú sembraste en deshonra, pero en honra serás cegado. Esto que te está sucediendo en este momento solamente es para que se incremente el peso de gloria en tu vida. Muchos de nosotros dirán: Señor, pero si tú sabes que yo soy débil para tal cosa o cual cosa, ¿por qué permites? Quítamela, o quítamelo, o aparta de mí eso que me confunde. Pero es que si el Señor te quitara las tentaciones, tú nunca podrías desarrollar el espíritu en ti para que tú puedas levantarte y decir: ya no más. El Señor lo que está es buscando que tu espíritu se fortalezca con la presencia del Espíritu Santo, para que ante cualquier tipo de tentación tú te puedas parar y decir: ya no más. Te caerás la primera, te caerás la segunda, te caerás la tercera, pero el Señor de todas te va a levantar hasta que tu corazón se fortalezca con la presencia del Señor y tú puedas levantarte contra cualquier adversidad y podés decir: yo sé que mi Redentor vive, y como mi Redentor vive, no seré avergonzado. Y nos pararemos delante de cualquier tribulación que en este momento para nosotros es fuerte, pero produce un cada vez más excelente peso de gloria. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 1:4 que también tendremos una herencia incorruptible. Aquí sí tendremos un cuerpo glorificado, incorruptible, que no peca. En este momento no. Pero una vez que seamos hechos como es el Señor, semejantes a Él, podremos tener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible es que no se marchita. Imagínense una flor que nunca se marchita. Así será la vida de nosotros con el Señor. Nunca nos marchitaremos porque el Señor estará con nosotros. Y es una promesa que nos hace a cada uno de nosotros. Pero como decíamos en el canto, al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, eso ocurre una vez que ya ha pasado el juicio venidero. Vamos a la palabra en Apocalipsis 20, versículo 11. Apocalipsis 20, versículo 11. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aleluya. Aleluya. Pero ahí hay gente que le dice aleluya, aleluya, le sale pero casi que como con un balancín de petróleo, jalándole el aleluya para que le salga, ¿no? Porque hay varios libros. Hay un libro donde están las obras que hemos hecho, sean buenas, sean malas. Cuando la palabra del Señor dice muertos grandes y pequeños, se refiere a nobles y gente muy aristócrata y las personas muy humildes. Pero en ese momento sencillamente eres un muerto más. Eres un muerto que fue entregado para ser juzgado de acuerdo a las obras con las cuales vivió. Pero es importante que veamos que estamos hablando de dos libros. Un libro de obras en el cual nosotros estamos muy mal.
Pero hay un libro de la vida escrito con la sangre del Cordero, en el cual está el nombre tuyo y el nombre mío. Y el Señor, cuando ve ese libro de las obras, inmediatamente dice en el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En esta época, en el año 2015, muchos de nosotros no nos gusta hablar de esto. Es que esto está en la palabra. A nosotros nos gusta hablar de cosas chéveres, ¿no? Un evangelio sabroso, un evangelio que tú no sufres, un evangelio que no, el Señor los perdona todito. No, el Señor no, el Señor no hace eso. Usted agarra y siembre. Aquí todos somos agricultores ahorita en el evangelio. Pues la gente dice sembrando y sembrando y sembrando. Bueno, que siembren papa, que siembren algo que por lo menos se coma. Porque lo que queremos es un evangelio de receta de cocina. Un evangelio donde, bueno, vale, yo sé que si yo al Señor le doy 1000, Él me da 10,000. Si le doy 10,000, Él me da 100,000. Y yo le picho y Él me picha. ¿Qué es esto? El evangelio verdadero es un evangelio donde el centro de la vida es Cristo y un plan de salvación para cada uno. Un plan de vida. Aleluya. Si va a alabar al Señor, alaba al Señor. Y esta sociedad y esta humanidad tiene un fin. Hemos de ver si nuestras obras están escritas en ese libro, que van a estar, pero lo más importante es saber y conocer si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Dice la palabra que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y entonces ahora le hablo al cristiano que vive como la vaca. ¿Ustedes saben cuántos estómagos tiene la vaca? Tiene 4 estómagos. Y agarra el monte y se lo come. Va para la panza. Lo redarguye, va para bonete. Lo redarguye, va para libro. Lo redarguye y va por lo que llaman cuajar. Entonces vive en ese plan. Devolviendo, para adelante, para adelante, para atrás, para adelante y para atrás. Muchos de nosotros rumiamos los pecados porque dejamos que Satanás nos diga en el oído: ¿y qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú allí? Si tú eres pecador, tú hiciste esto, tú estabas en brujería, tú alababas a Changó, tú alababas a cualquier cosa extraña que ande por allí. Y vivimos de nuevo con el ejemplo del camión de basura. El Señor nos llama a que seamos un Corvette que vaya rápido, pero muchos de nosotros queremos tener un camión. Entonces, yo fui pecador, yo hice esto, yo hice aquello, y cada vez van caminando y van encorvándose con todos los pecados que creen tener, pero que el Señor dice que ya Él los ha olvidado, ¿no? Y eso es lo que impide que nos levantemos. Eso es lo que impide que nosotros sirvamos como debemos de servir, que salgamos a la calle a presentar un evangelio de verdad, un evangelio de gracia, un evangelio de gloria, un evangelio que va a hacer que esta ciudad cambie, un evangelio que va a hacer que este país cambie, porque no nos cambiará ningún tipo de pensamiento, sino la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo en cada corazón. Y nosotros estamos inscritos en el libro de la vida. Y estar inscritos allí nos dará una herencia inmarcesible y una herencia eterna. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3:9, porque muchos piensan que el día del Señor no va a llegar nunca. Yo recuerdo que hubo una época por los 80 donde los hermanos escribían por todos lados: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y al pasar los años, hubo gente abusadora, porque son abusadores, y colocaban abajo 2 últimas funciones, como si fuese una película, una cosa. Porque la gente tiende a burlarse porque ve que el Señor todavía no ha vuelto. Pero es que el Señor no retarda su promesa, porque algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El que esté aquí, cristiano, que decida cambiar su vida, es un acto de arrepentimiento.
Un acto de constricción es recibir al Señor, es reconocerle como Salvador. Pero arrepentirse es dedicarte y pensar en que ya tú ni vas a pensar así, ni vas a actuar así. Porque el Señor quiere que te arrepientas. Y tú que nos visitas, y tú que viniste hoy, que por alguna razón llegaste a este lugar, el Señor quiere tu corazón. Y Él no es que esté tardando en llegar, es que Él está esperando que tú entres al arca y seas salvo con el Señor. Él está esperando que tú llegues a los pies del Señor. Y es como quien dice, un momentico más, un momentico más. No sé si ustedes alguna vez están a punto de perder un avión o a punto de perder un ferry y le dicen, ya va, pero es que ya está por llegar. La persona está casi cerquita, mira, ya la veo, está subiendo al ferry, no arranques. El Señor es algo así. Ya va, un segundo más, uno más, uno más, uno más. Eso me hace recordar una parábola o una metáfora de una persona que llega a una playa y la playa está llena de estrellas de mar, muchísimas estrellas de mar, todas muriéndose en la arena, porque había ocurrido una marea la noche anterior. La persona agarra la estrella del mar y la tira al mar, pero la arena está llena de millones de estrellas de mar. Y alguien pasa por un lado y le dice, ¿qué haces? Estás perdiendo el tiempo. No las vas a salvar a todas. Y esta persona agarra la estrella de mar y dice, no las salvaré a todas, pero esta va a vivir. Y esta va a vivir. Y así tenemos que hacer nosotros. No los salvaremos a todos, pero mi vecino va a vivir, pero mi compañero de trabajo va a vivir, pero mi madre va a vivir, pero mi padre va a vivir. ¡Aleluya! Por eso es que el Señor no ha terminado de venir, porque Él no es que retarde su promesa, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor hará. El Señor vendrá por su iglesia. Había un corito muy antiguo que decía, pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa. ¿Lo recuerdan, los más viejitos? El Señor nos vendrá a levantar, pero queda de nosotros salvar hasta la última estrella de mar, hasta el último corazón, hasta la última persona. Con un Cristo te ama. Recordemos que la primera prédica de este año fue que nosotros predicamos con nuestra presencia, con nuestra palabra y con el poder. Con alguna de las tres cosas usted tiene que estar alcanzando esta ciudad, porque el Señor así lo desea. Y tú que escuchas, y tú que viniste hoy y que tienes la duda, yo en estos días le preguntaba a una persona, si tú sales a la calle y te matan, ¿tú vas para el cielo? Y la persona me respondió, esa pregunta, así de lo más, digamos, filosófico, ¿no? Esa pregunta nadie tiene respuesta. Yo le dije, no, la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy tú puedes salir por esa puerta y puedes saber que el Señor va a estar contigo. Y tú puedes saber que pase lo que pase, si tú llegases a morir, puedes abrir los ojos y lo vas a abrir en la presencia del Señor. Todos hemos pecado. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra del Señor que todos nos descarriamos a una, pero que el Señor llevó en sí nuestro castigo. Dice la palabra en Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. El Señor nos está buscando al que ya le recibió, pero sigue creyendo que debe, y al que verdaderamente debe. Y el Señor está diciendo, yo estoy así a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tenemos un acta en contra de nosotros. Tenemos contra nuestra vida una sentencia de muerte. La sentencia es ser echado en el lago de fuego.
Esa es la sentencia, ya fue dictada. Todos nosotros somos reos de muerte. Pero ¿qué dice la palabra en Colosenses 2, versículo 13? Colosenses 2, versículo 13. Están a prueba los de ACT. 13, por favor, 13, 1, 3. Y a vosotros, o sea, a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y el 14 me parece increíble. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es lo que hace el Señor por tu vida y por mi vida. Él toma lo que está escrito y dice: ya no vale nada. Y es el momento en que tenemos que tomar una decisión. Es el momento en que tenemos que decir: Señor, heme aquí. Yo les invito a que inclinen sus rostros y que en silencio cada uno de nosotros piense en lo que se ha hablado el día de hoy, y que por su cabeza pase el siguiente pensamiento: Señor, estoy a cuentas contigo. Verdaderamente, Señor, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Yo he estado escapando, huyendo de ti, pero tu bondad y tu paciencia y tu largo amor me alcanza. Pero hay algunos aquí que quizás nunca le han entregado su corazón a Jesús. Hay algunos que quizás nunca han hecho ese paso. Y les digo, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, no tendrás vida juntamente con Cristo. El Señor solamente tiene hijos. El Señor no tiene nietos. Muchos creemos que por ser hijos de alguien cristiano somos cristianos. No, el Señor te llama a ti y tú sabes que te está hablando a ti en tu corazón y te está diciendo: hijo mío, ven a mis pies. Si alguien de los que está aquí esta tarde nunca ha recibido al Señor en su corazón, si alguno de los que está esta tarde aquí nunca le ha abierto su vida a Jesús, yo quisiera que levantase la mano. Si alguien de los que está presente jamás ha recibido el don de la vida eterna, levante su mano como un acto de estar delante de Jesús, diciéndole: aquí estoy, Señor, aquí estoy. El Señor te dice que no tengas temor, que Él murió por ti en la cruz del Calvario y que Él te llama por tu nombre. Te dice: hijo mío, levanta la mano. Yo soy tu Dios que te salva. Y si tú le has recibido a Jesús, pero sientes que hay cosas en tu vida que todavía las sigues cargando, habrán pecados que ni siquiera tuviste la culpa, pero los sigues cargando encima como si fuese una pesada carga. El Señor te dice: ven a mí y descansa. Ven a mí, que yo cargo lo que es esa carga para ti.
El Señor nos está llamando a todos, a aquel que nunca le ha recibido y a aquel que habiéndole recibido sigue creyendo que le debe todavía algo a la vida, sabiendo que Cristo ya pagó todo. Yo voy a orar por ambos y voy a orar por las personas que han de recibir al Señor. Levanten o no levanten su mano, el Señor te está llamando y te pide que te pongas a cuenta. Quizás creas que no tienes valor, pero el Señor dice que tienes un valor increíble. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.